Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad, allí está el Señor, allí está el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, ese favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, su Hijo amado, en el amor del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, y vamos a disponernos de corazón para vivir este momento especial, la Eucaristía, en la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ofrecemos por las intenciones de Blanca Elsie Zapata Carmona, que ha estado de cumpleaños, por su salud, uniéndonos a la intención de su madrina, Celina Zapata. Por todos nosotros, por nuestros hermanos, familiares y amigos, vivamos siempre en esa presencia del Señor. El canto que acabamos de tararear para iniciar la Eucaristía nos dice mucho. Una sala, una mesa, los hermanos compartiendo. A nosotros nos reúne esa presencia del Señor para hacer memoria, para recordar esa entrega de amor. Pero debemos cuestionarnos de verdad si hemos comulgado con ese Jesús, si se ha dado esa entrega, si se ha vivido de parte nuestra esa bendición que significa la Eucaristía. Y si no es así, pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo,
Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó unánime, cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte, y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificio de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombres, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a lo profano, devolviéndole la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón,
es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Nos ponemos de pie, por favor. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos. No lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Canten todos la alegría de vivir en Dios. Canten todos la alegría de vivir en Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: vayan a la ciudad. Saldrá a su paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa a donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunció la bendición. Lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar,
y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, hoy sería entonces el tradicional domingo de Corpus. Algo que se volvió, sobre todo entre nosotros en Antioquia y en nuestros pueblos, toda una fiesta recordando los altares en las distintas esquinas de las plazas. Muy bonito. Pero algo que nosotros tendríamos realmente que revisar, porque detrás de todo ese ornato y todas esas cosas bonitas, y era como la competencia en el pueblo de la familia tal que organizaba ese altar y aquella otra familia con su grupo del otro altar. Y la gente se preguntaba cuál era el más bonito, olvidándose incluso del centro. El centro. Y el centro es el mismo Jesús. No es y no era tan importante a quién se llevaba como a dónde se llevaba. Eso era lo que sobresalía. Y allí, poéticamente, lo podríamos nosotros leer con la secuencia antes del Evangelio de hoy. Mire, he aquí el pan de los ángeles, hecho alimento, hecho comida para nosotros, verdadero pan de los hijos. ¿No lo echemos? ¿A quién recuerdan? A los perros. Que no se pierda el sentido, el significado de todo esto. No se puede perder. Y nuestras almas, alimentadas por la mesa de la palabra, por la mesa de la Eucaristía, tendrían que alabar al Señor. Y recordar con el Salmo, como lo leíamos y recordábamos el Jueves Santo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Eso lo decíamos el Jueves Santo, eso lo estamos diciendo hoy. ¿Y a quién se lo decimos? Puede ser al mismo pueblo al que Moisés le hablaba en el Éxodo, porque Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor, sus decretos, y el pueblo contestó a una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Cumpliremos y sellaremos un pacto que nosotros renovamos por la carta a los Hebreos en Cristo Jesús. Cristo ha venido, dice, como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, y no fue hecha por mano de hombre, es decir, que no es de este mundo creado. Y nosotros seguimos quedándonos con las cosas que vemos hechas de manos de los hombres. Y recuerden que se cuestionaba eso incluso al pueblo judío: no llamemos Dios, no llamen Dios a la obra de sus manos. Y todo termina perdiendo el sentido. Entonces, qué rico que nosotros hoy, por precaución también, no hagamos ni altares ni estas cosas, sigamos teniendo una presencia reducida del pueblo, unos por miedo, otros porque ya dijeron: no, ya no hay que ir, ya nos despreocupamos. Pero qué rico que nosotros, que podemos encontrarnos en presencia o en virtualidad también, pudiéramos hacer un poquito de historia y luego sí cuestionar lo que estamos viviendo. ¿Saben? Es que cuando se empezó a hablar de la Eucaristía, no se congregaban en templos, ni la gente llegaba a mirar el altar, o todavía después se iban para el sagrario. Porque la gente lo que hacía era reunirse en pequeños grupos, pequeñas comunidades, las mismas que nos cuesta formar o hacer parte de ellas, y como amigos, como familia, compartían la mesa. Y compartían la mesa
hablando de las experiencias vividas con Jesús, de las enseñanzas recibidas por Jesús. Ese era el encuentro fraterno. Allí había un banquete. Empiezan a perseguirlos. Y ellos entonces, por salvar la vida, ya no se reúnen en las casas, sino que se reúnen en unos lugares especiales, escondidos, ¿sí? Subterráneos, las famosas catacumbas. Y eso se volvió el lugar de encuentro. Salvan la vida, pero no dejan, oigan bien, de congregarse en el nombre del Señor y compartir. Repito, lo que a nosotros hoy se nos ha olvidado: compartir, invitar a otro a la mesa. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué susto! Con distanciamiento físico. Pero se ha perdido. Luego entonces, cuando no hay persecución, aparecen los templos y la comunidad viene al templo y encuentran el altar y allí hacían memoria. Recuerden los más viejitos que incluso hasta hace unos 55 años era todo un misterio, porque el pueblo no podía ver lo que hacía el sacerdote en el altar, consagrar, era de espaldas. Luego el altar deja de tener esa importancia cuando aparece el sagrario. Y aparece el sagrario porque piensan, si algunos hermanos no pudieron venir al banquete en este momento, pero pueden venir más tarde, tengamos la reserva. Y aparece el sagrario. Y luego dicen, vea qué rico que no fuera solo por los que no alcanzaron a venir, sino por los que no pueden venir, enfermos. Y ahí aparece el viático para los enfermos. Pero hoy nosotros, ¿qué seguimos celebrando? Y celebramos a Jesús y decimos también con la carta a los Hebreos, sumo y eterno sacerdote. Y hasta donde yo recuerdo, leyendo la Sagrada Escritura, saben, Jesús no era ni de casta sacerdotal, ni de tribu sacerdotal, no era de los levitas. Jesús, como un laico, como un fiel más, se congregó con sus discípulos, se encontró con ellos. Y en ese encontrarse con ellos, al celebrar la cena, hizo algo maravilloso que ojalá nosotros tuviéramos muy presente. Y que eso nos moviera a venir realmente al templo. Y si lo trascendiéramos, sí que lo haríamos. Si aprendimos de él, lo primero sería sentir hambre, hambre de venir al templo, hambre de alimentarme en el Espíritu con la palabra y recordar que esa palabra se hace Eucaristía. Sentir hambre y descubrir y reconocer que aquí se puede compartir la mesa y que lo que celebramos aquí, ojalá lo lleváramos afuera. ¿Yo con quién comparto la mesa de mi vida? Por ahí empezamos. Y lo que hacemos cada domingo es recordar, es hacer memoria de ese Jesús. Hacer memoria. Y él mismo lo pidió a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. ¿Y qué fue lo que hizo ese día? Entregarse. Entregar. Y entregó su propia vida, su cuerpo, para que nosotros de pronto no le demos la dimensión que esto tiene. Y nos quedamos muy cortos. Y vean lo que dice al final: este cáliz no lo volveré a beber. Lo que hizo fue anticipar una experiencia de comunión. Y aquí viene el puntito en el que me voy a detener un momento. A lo que a nosotros nos invitan no es simplemente a comulgar. Y en el tiempo que estoy caminando con ustedes, muchas veces les he cuestionado: ¿comulgamos con una hostia? Pero sí comulgamos realmente con Jesús. Vean,
Voy a utilizar otra palabra, otro verbo, más que comulgar. Tragar. Tragar. Parece un verbo áspero, duro, pero tiene la ventaja de ser muy familiar en nuestro vocabulario. ¿Cuántos lo habrán dicho o habrán escuchado que lo dicen de sí? Es que yo a fulanita no me la trago. Vea, ahí viene mi hija con ese noviecito, yo ese muchachito no me lo trago. ¿Ustedes lo han dicho alguna vez o no? Sí, ya, muy bien. Bueno, ahí vamos. Es que no me trago a tal persona. Ese disgusto, eso que viví con él, no me lo he tragado. Incluso pueden hacer el gesto, lo tengo aquí. Vea, lo tengo aquí. No me lo he tragado. Y miren, ¿nos es fácil sacar la lengua? Nos es fácil sacar la lengua. Hasta poner la mano. Algunos dicen, no, recibirlo en la mano. Bueno, en fin. Eso nos resulta fácil. Tragarnos un pan y luego volver al sitio con todo recogimiento. ¿Y cuántos pegan al lado donde está el sagrario? Y usted acabó de comulgar. Usted no acabó de tragarse a Jesús. No. Y volvemos con una piedad, con un recogimiento, a lo mejor a dar gracias. Pero de vez en cuando tendríamos que cambiar la expresión comulgar por tragarnos a Jesús, para caer un poco más en la cuenta de lo que significaría tragarnos su mentalidad, sus preferencias, sus opciones, su estilo de vida, su extraña manera de vivir, pensar y actuar. Es decir, comulgar primero con la palabra. Si me mueve el piso esa palabra. Esta semana en el Evangelio decía que la gente escuchaba con agrado a Jesús y se comprometía, obviamente. Y si yo me tragara a Jesús en ese estilo de vida, en sus preferencias, en sus opciones, en su extraña manera de vivir, me tragaría al otro y transformaría, como él mismo me lo enseñó, el mal a fuerza de bien. Entonces alguien se acerca y me dice, es que yo a usted no me lo trago y lo odio. El Señor le bendiga. ¿Cómo? Sí, el Señor le bendiga. Por una razón sencilla. Yo aprendí, y es la última palabra clave hoy, a bendecir. Y en el tiempo de Cuaresma, empezando la Cuaresma, el texto bíblico nos dice así, libro del Deuteronomio: pongo delante de ti la vida, la bendición. Si la eliges, vivirás, pero también podrás encontrar la muerte, la maldición. Pero yo pongo delante de ti, dice el Señor, la vida. Y entonces nosotros, ¿por qué no acostumbrarnos a bendecir? A decir lo bueno. Y como nos lo enseñaban también en frasecita muy célebre, tendrás siempre el doble de aquello que deseas a los demás. Mientras usted me desea el mal, yo le deseo el bien. ¿Qué es lo que tiene usted? Maldad. ¿Qué es lo que tengo yo? Bendición. Por eso vivo tan bueno. Por eso paso tan bueno en la vida. Y nosotros ojalá nos preocupáramos por arrastrar la vida a eso, a una continua bendición. Pero lastimosamente nosotros vivimos en clave de murmuración, de queja, de resentimiento, de desencanto, como el pueblo de Israel. Y por eso Moisés viene y les dice, vea, las cosas son así, son de esta manera, las cosas son así. ¿Y cómo termina el pueblo? Dice el pueblo, haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Y el que obedece nunca se equivoca. Así el que mande mal.
Pero vale la pena la pregunta, ¿cierto? Usted que comulga en la boca o recibiéndola en la mano, ¿sí comulga con el Jesús del Evangelio? ¿Sí se ha tragado sus palabras? Y tenemos la oportunidad, la posibilidad de digerirlas, porque todos los sacerdotes, bien que mal, algo decimos del texto bíblico. Está puesto en función de una predicación. Y por eso decimos siempre, oren por los buenos sacerdotes que los hay, buenos predicadores que no dejen de serlo. Y por los no tan buenos como yo, para que por su oración, pues lo seamos. Pero procuremos, y esa es la única tarea, tragarnos a Jesús. Tragarnos a Jesús. Y la mejor manera de mostrar que estoy tragándome a ese Jesús es ir por el mundo bendiciendo, dejando a un lado tanta queja, tanto murmullo, tanto golpe de pecho, y viviendo en esa felicidad que el Señor me enseñó, en el Padre amante, en el Hijo amado, en su Espíritu de amor. El Señor esté con ustedes. Hacemos entonces nuestra profesión de fe, así como lo hacíamos 8 días atrás, ¿se acuerdan? Repitan pues fuerte conmigo. Creo al Padre amante, en el Hijo amado, por su Espíritu de amor. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, que siga subiendo hasta el altar del cielo nuestra oración. Estamos en el Corpus, pero también estamos preparándonos para el corazón de Jesús. Yo creo que en una actitud humilde sí que tendríamos que pedir perdón, y les propongo ante el altar, pero sabiendo que ya debemos haber comulgado, no con la hostia, sino con la palabra, orar al Señor. Señor Jesús, llegamos a tu presencia, implorando te hagas presente en el sacramento del altar. Te agradecemos inmensamente tu presencia, tu permanencia con nosotros y la fe que nos has dado. Sentimos que tantos hombres redimidos por ti te olviden y ofendan, que en tantos sagrarios estés solitario, y sobre todo esto, en tantos hogares no seas invitado. Nosotros, arrepentidos de nuestras faltas, queremos en la medida de nuestras fuerzas hacerte compañía por cuantos te abandonan y comprometer contigo nuestra vida como ofrenda y desagravio a tu corazón. Santa María, Madre nuestra, confiamos en tu inmaculado corazón, que nos alcances gracias para perseverar en la fe, animarnos por la esperanza y vivir la caridad como satisfacción de nuestros pecados y para la salvación del mundo. Por eso te suplicamos, vamos a unirnos diciendo: perdón, Señor, perdón. Por todas las blasfemias, sacrilegios, profanación de fiestas que se cometen contra el nombre de Dios y sus templos. Por todos los ataques a la Iglesia, persecuciones y propaganda de ateísmo. Perdón, Señor, perdón. Por los apóstatas, los que desprecian el magisterio de los papas, y por todos los falsos profetas. Por todas las opresiones de gobierno, de esclavitud, de delincuencia, y por todas las injusticias laborales, familiares y sociales. Por todos los actos inhumanos de violencia, asesinatos, torturas, malos tratos, robos, estafas y extorsiones. Por toda la inmoralidad y corrupción en el trabajo profesional,
en las relaciones, espectáculos, diversiones, modas, lecturas, bebidas y drogas. Por todos los pecados de escándalo y de respeto humano. Perdón, Señor. Por todos los pecados contra la santidad de la familia y el amor fraterno. Por los sacerdotes indignos, por los políticos ambiciosos, por los abusos de autoridad. Concede, Señor Dios nuestro, a quienes veneramos el amantísimo corazón de tu Hijo, ser revestidos de Cristo y tener sus mismos sentimientos, para que, hechos conformes a su imagen, participemos en la plenitud de la redención eterna. Es fácil, pasemos como Cristo por la vida, haciendo el bien. Amén. Que la palabra que hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Concede, bondadoso Señor, a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, el cual, mientras celebraba la última cena con sus apóstoles, para conmemorar perpetuamente su pasión salvadora, se entregó a ti, se ofreció como cordero sin mancha, y fue aceptado como perfecto sacrificio de alabanza. Por este venerable misterio, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana, que vive en un solo mundo, una sola fe la ilumine, y un mismo amor la congregue. Nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser expresión de la hermosura celestial, por lo cual todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros con los ángeles te aclamamos por siempre cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A tu hija Blanca Elsie Zapata Carmona, por su vida, por su intención, con su madrina Celina Zapata, cólmales de dicha y bendición. Hace pocos días la ahijada mandaba celebrar por el cumpleaños de su madrina. Ven. Es la oración en vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de quienes no nos hemos dado a la tarea de comulgarte, de tragarte en la enseñanza que nos has dado. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y vamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Tragárnoslo a Él es tragarnos a nuestros hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, viviendo en el mismo amor, sellamos tu San Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del eterno gozo de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre preciosos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La invitación el próximo jueves es Cristo sumo y eterno sacerdote. Qué rico que fuera un momento de oración por los sacerdotes. Incluso tengo la intención de cambiar el horario de la misa del jueves, que no sea vespertina de 6, sino de 4, conmemorando la cena del Señor justo a esa hora, y que la prolongáramos en un momento de oración. Cordialmente invitados. Ahí lo estoy planeando. Y el viernes es el gran viernes del corazón de Jesús, el gran viernes, por eso ya lo tenemos también presente. Y miren que en medio de la Eucaristía, ese corazón de Jesús ha estado presente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos, un lindo día y vida en el Señor.